sino mirando el futuro, pero es algo que viene ocurriendo despacito ahora cuando uno entra a diferentes sitios web y la empresa a la que uno está consultando, a un producto o a un servicio que está ofreciendo, tiene la posibilidad La ventanita esa. de iniciar un chat. Los bancos ya están colocándole nombres. El Estado también. El Estado también le coloca, uno quiere saludar a tal o a ella o a él para poder dialogar con nosotros directamente, y uno cree, o yo creo, que tiene del otro lado quien una está persona. hablando, una persona que está chateando como uno, que está escribiendo como uno. Hola Diego, ¿cómo estás? Ahí Hola, no te... exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos charlando con una computadora o estamos charlando con otra persona? Bueno, antes de introducir al próximo invitado, queremos llevar esa relación a un extremo, pero que le va a ayudar mucho a entender a dónde queremos ir con todo esto, a entender a dónde queremos apuntar. Lo que va a ver ahora es a Sofía. Sofía es la primera robot con inteligencia artificial que aprende del diálogo que va teniendo con los humanos. Para que usted entienda qué estamos queriendo decir, mire lo que pasó en España en un programa de televisión en donde el conductor comenzó un diálogo con una robot. Puede tener conversaciones con humanos cada vez más mejoradas. Ajá. Me gustaría que saludases, Sofía, que saludases a la gente que está aquí. Está pensando ella. ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme. Ajá. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Ajá. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. Vale, todo muy bien, pero una cosa, estás calva como Jandro. Bueno, igual no le conoces. No tienes pelo, ¿por qué no tienes pelo? Mi cerebro es muy potente y necesita refrigerarse para funcionar correctamente. Además, creo que me veo mejor así. ¿Tú eres una máquina? Sí, soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. Bien. A ver, vio cómo cierre, ¿no? Con el tiempo, la diferencia se va a cada vez a desdibujar más. No vamos a saber con quién estamos hablando. Por favor, ya vamos al invitado porque... Bueno, el invitado es Agustín Huerta, es vicepresidente de tecnología de Globant, una de las grandes empresas que tenemos en Argentina. Antes teníamos YPF, teníamos empresas que es uno de los unicornios que tenemos. Es uno de los unicornios que tenemos. Agustín está encargado de una parte muy importante de esto, que es la inteligencia artificial, cómo desarrollarla, cómo mejorarla. ¿Cómo anda, Agustín? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar con ustedes. Bueno, primera pregunta que nos deja impactado por cómo esto ha pasado hace un par de años con Sofía en la televisión española. Sofía recorre habitualmente también muchos canales de la televisión norteamericana, pero todo apunta a que en un momento vamos a dejar de saber si del otro lado estamos arreglando un contrato, charlando o cerrando una cita, no con una persona, sino con un ente que no vamos a poder identificar. A ver, ya en los orígenes de la computación, Alan Turing, que fue uno de los padres, planteó lo que justamente él llamaba el test de Turing, ¿no? Que nos permitía diferenciar o saber si estamos interactuando con una computadora o con un ser humano. Hoy sigue siendo la prueba máxima de poder diferenciarlos, todavía nos queda un trayecto bastante largo. Lo que sí es cierto es que uno de los campos de la inteligencia artificial que más se trabajan hoy día es todo lo que tiene que ver con lo que se llama el procesamiento del lenguaje, ¿no? O sea, pensemos que lo más importante para nosotros como seres humanos es poder comunicarnos. Entonces, grandes avances se hacen ahí y Sofía, por ejemplo, el ejemplo que mostraban ustedes recién, hace uso de muchos de esos avances para poder llevar adelante esos diálogos. Ahora, todavía tenemos un camino largo para alcanzar lo que Sofía mencionaba al final de esa nota con el medio español, que es lograr tal vez lo que se llama una inteligencia generalista, ¿no? O sea, que pueda aprender de cualquier tópico como aprendemos nosotros. Sofía tiene limitaciones en cuanto a de qué temáticas puede hablar acorde a con qué tipo de lenguaje fue entrenada. Y no me refiero acá si estamos hablando español o inglés, ¿no? Pero digo, si la entrenaron en torno a, por ejemplo, información de televisión, de cine, de libros,
eso limita su conocimiento general y su capacidad de razonar en base a los términos que estos medios le proveen a Sofía. Agustín, te traigo un ejemplo, no sé si la han visto, la película Her de 2014 de Spike Jonze, que justamente habla de un futuro, no sé si distópico, pero un futuro cercano en el cual una persona entabla una relación ya sentimental con una inteligencia artificial. Vos lo que decís es estas limitantes. ¿Qué tan lejos están de que se levanten? Porque en esa película lo que se veía era un avance en todos los ámbitos, digamos, una relación que se iba generalizando, aprender de todo un poco esa inteligencia artificial. A ver, aún estamos lejos porque algunas de las cosas que tenemos que poder resolver tienen mucho que ver con lo ético también en todo esto. Sí, hace poco incluso hubo un escándalo importante donde una de las grandes firmas que desarrolla inteligencia artificial despidió a una de sus principales investigadoras en el campo de la ética en la inteligencia artificial. Y si hablamos de una inteligencia que pueda expresar cierto nivel de emociones y demás, estamos rozando mucho esos términos, ¿no? Entonces hay también un campo muy importante por desarrollar ahí que cada compañía ha ido de alguna forma delimitando las fronteras de cómo va a trabajar la inteligencia artificial para no violar ningún principio ético, y hoy incluso hay regulaciones de países que hacen eso. ¿Cuáles son esos principios éticos, Agustín? ¿Qué no puede violar? A ver, por ejemplo, nosotros en Globant una de las cosas que impulsamos y que muchos de los grandes de la industria lo hacen también, es decir, que todos los modelos, todas estas inteligencias artificiales que vamos creando, no van a incorporar ningún bias. ¿Qué quiere decir un bias? Básicamente no van a incorporar ningún preconcepto que pueda ser dañino o perjudicial hacia una persona. No va a discriminar por género, no va a discriminar por edad, por grupo étnico, por religión, no va a generar ningún tipo de separación. Uno de los grandes desafíos que hubo con la inteligencia artificial en el campo que antes mencionaba mismo del lenguaje es que al principio se dijo, bueno, eduquémoslo con lo que entendemos es la mejor expresión del lenguaje humano, y eso que es la literatura. Pero si nos centramos en obras de, por ejemplo, Shakespeare o demás, tienen un montón de estereotipos respecto de cómo funciona la sociedad, respecto del rol de un hombre, de una mujer en la sociedad, que hoy en día nos parecen, diría casi descabellados, no los aceptamos. Entrenar un modelo con ese tipo de información genera ese tipo de vías, como se llama. Eso es uno de los principios, creo yo, más importantes. El otro gran principio importante, que aún es todo un campo de investigación en sí mismo, es cómo hacemos para que la inteligencia artificial se pueda explicar a sí misma. Es decir, nos pueda decir de alguna forma cómo llegó a las conclusiones que expresa. Vos al principio del programa mencionaban que, bueno, uno va y hace una compra y habla con un agente virtual. Pero antes de llegar a ese agente virtual, probablemente en esa compra vos hiciste una búsqueda y sobre esa búsqueda además te dio recomendaciones de productos similares. Bueno, ahí atrás hay un motor de recomendaciones, se llama. Es un tipo de inteligencia artificial aplicada. Y el saber cómo determinó que esa era la mejor recomendación que te podía hacer es algo que no siempre es sencillo de entender cómo lo generó. Porque estos modelos son muy complejos, porque aprendieron distintas reglas de relación que no siempre quedan muy explícitas. Y entonces imaginemos que los ponemos al frente de una toma de decisiones aún más importantes, ¿no? Pensemos en el futuro apocalíptico que planteaba Terminator, ¿no? Sí, si puede hacer un ataque o no a un determinado objetivo militar. Bueno, tenemos que saber muy bien cuáles son las condiciones o cómo se explica que haya llegado a ese razonamiento antes de poder dar un poder tal a la inteligencia artificial. Agustín, hoy estamos lejos todavía de eso. Hoy en Globant, ¿en qué se están concentrando? ¿En servicios para empresas, para una atención virtual que sea más amena? ¿A dónde están focalizando hoy el tema de inteligencia artificial? Bueno, hoy en lo que nos centramos es en que la inteligencia artificial sea humana. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda interactuar de una forma lo más humana posible con el usuario. Esto no necesariamente quiere decir que va a poder hablar en los términos que habla Sofía, pero sí que nos vamos a centrar en cuál es la problemática que esa persona tiene y cómo se la vamos a resolver de vuelta, de una forma ética y asegurándonos de dar el mejor resultado posible.
Y esto tiene aplicaciones, vos mencionabas antes, bueno, los bancos con los motores de conversaciones, Sí. pero también estamos haciendo hoy implementaciones que tienen que ver con salud, con ayudar al diagnóstico de una enfermedad. Y ahí estamos colaborando con los profesionales de la salud en lograr alcanzar ese diagnóstico de la mejor forma para dar el mejor tratamiento posible a ese paciente. No van a reemplazar al médico, pero por lo menos dar una atención rápida que le pueda llegar a ayudar a una dolencia en ese momento. ¿O ya estás Lo hablando de un ayudamos, médico de familia? lo complementa. Que te dice, No, el che, médico nunca va a aumentaste estar 2 kilos esta obsoleto. semana, estás comiendo muchas grasas. Bueno, ya lo hacen. Vi la Hay- compra del hay- supermercado, me estás poniendo mucho aceite. Hay relojes inteligentes que te van avisando esas cosas, así que ya hay varios de esos que está complementado. Te cierro con esto, por lo pronto por mi parte. Hoy leía con respecto a Netflix y los streamers, todas estas nuevas plataformas que deben estar utilizando inteligencia artificial, porque esta periodista española se preguntaba si realmente estamos consumiendo en estas plataformas lo que tenemos ganas de ver nosotros cuando nos hacen las sugerencias, o estamos consumiendo lo que la plataforma quiere que terminemos nosotros de Bueno, eso pasa en de todos lados, elegir. pasa también en las redes sociales, Bueno, ¿no? pero quiero que Agustín me diga. No, a no, ver si te es verdad o pregunto, no es verdad. te sumaba ese detalle. Y es muy acertado el comentario, ¿eh? Eso es también parte de un bias, de estar siempre direccionando al consumidor en el mismo sentido, ¿no? Y estás generando un bias de consumo, o sea, estás generando un comportamiento. Y eso es algo que uno tiene que cuidar mucho y velar mucho porque no termine sucediendo, para que no se corte la posibilidad de elegir, ¿no? O sea, como seres humanos queremos poder Claro, elegir pero ¿en qué momento las voy a cosas que empezar? realmente queremos. ¿En qué momento voy a aprender algo nuevo? A ver, porque si cada cosa que yo consumo me lleva Claro. a profundizar lo que yo creo, Bueno, es que por eso ¿cómo te daba el termino ejemplo, yo por eso descubriendo Juan, una por eso serie daba que- el ejemplo de las redes sociales, es donde pasa eso. Y una de las causas de la posverdad se da en este filtro que ponen las redes, que te juntan con gente que piensa como vos. Entonces, ¿dónde Por está eso el digo, disenso? por eso es muy importante eso que yo mencionaba antes, ¿no? De que no se generen vías, es decir, no limitar el entendimiento que el algoritmo tiene del pensamiento de una persona, simplemente un conjunto de parámetros muy finitos que uno conoce. Y también esto otro que yo decía, ¿no? La explicabilidad. Si yo puedo lograr que el algoritmo me explique cómo llegó a esa conclusión, también puedo determinar o entender dónde está direccionando excesivamente comportamiento. Y eso se puede corregir, ¿sí? O sea, puedo generar mecanismos de corrección complementándolo con información adicional, metiendo algunos factores a veces un poco más random, o sea, más aleatorios, que permitan que haya más variedad, ¿sí? Agustín, Por eso es tan importante la ética en la inteligencia artificial. Bueno, te cierro con esto. Muchísimas gracias por estar. Se nos acabó el tiempo. Si seguiríamos charlando. ¿De dónde sos, Agustín? ¿De qué provincia o qué ciudad? De Capital Federal. De Capital Federal. ¿Y a Globan fue fácil entrar? ¿Fue sencillo? Digo, para que los chicos de Córdoba, provincia muy vinculada Bueno, tiene todavía una con la sede, cuestión Globan, agrícola, está intentando hacer un sello fuerte en el tema de clúster tecnológico. ¿A dónde apuntarías vos? No sé si tenés hijos o no tenés hijos, pero si tuviese un hijo que ya está buscando la edad universitaria, 15, 16, sí. 15, 16, ¿lo tratarías de inclinar por alguna especialidad en el tema de software, de lo que vos has seguido? Tengo hijos en ese rango horario, tengo hijos por suerte también interesados en este campo, así que es buena la pregunta. Primero, a ver, Globant está en Córdoba, yo he estado varias veces en las oficinas de allá, que son fantásticas, y la gente que tenemos trabajando en las oficinas de Córdoba es excelente. La verdad que entrar a Globant fue un proceso, en mi caso, de algunos años, pero por una cuestión simplemente de que mis experiencias arrancaron en otros lugares, y yo hace 11 años estoy ahí, y siempre digo que viví 11 trabajos distintos, porque todos los años tuve algún tipo de movimiento, es algo muy propio de este rubro. Creo que el consejo más importante es no pensar que esto es para un grupo reducido de gente con capacidades especiales. ¿Sí? Esto no es ciencia oscura, esto no es magia negra, esto es simplemente lo mismo que cualquier otro tipo de estudio que uno quiere encarar. Hay que sentarse en una silla, dedicarle tiempo y abrir la cabeza para incorporar conocimiento. Esas son las únicas claves y van a encontrar un mundo fantástico en el que pueden crear. Algo que me encantó de esta profesión siempre fue la posibilidad de crear cosas nuevas que ayudan a otras personas a que sus vidas sean más sencillas, a que tengan una mejor calidad de vida, etcétera. Agustín, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Posta. Martes que viene a las 22 horas aquí por Canal C. Chau, Juan.